cuando aún no se ha calmado el revuelo provocado por la publicación del documento del grupo de estudio número 5 del Sínodo de los Obispos sobre la participación de la mujer en el gobierno de la Iglesia, un documento en el que se afirma, o por lo menos se cuestiona, se plantea la posibilidad de que el gobierno de la Iglesia no esté ligado al sacramento del orden y por lo tanto pueda ser llevado a cabo por laicos y en especial en ese documento por mujeres. Cuando aún esto no está calmado y se sigue debatiendo sobre ello, dos nuevas tormentas han estallado. Una con efecto inminente, porque el Tribunal de Apelación del Vaticano ha, no digo declarado nulo el juicio en el que se condenaba, entre otros, al cardenal Becciu, sino que ha dicho que el juicio tenía irregularidades y que hay que subsanar esas irregularidades. Pero la otra tormenta de más calado ha sido el anuncio hecho por el Papa León de que se va a proceder a una revisión de Amoris Laetitia en el 10º aniversario de la publicación de esa exhortación pastoral, aunque no se ha dicho exactamente lo de la revisión de Amoris Laetitia, pero sí se ha dicho que se va a reunir, se va a convocar a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para debatir la situación de la familia en el mundo y cómo tenemos que afrontar en la Iglesia el declive, el deterioro de la familia. Y si esta convocatoria se ha hecho en el 10º aniversario del Amoris Laetitia y en el documento de convocatoria se alude explícitamente a ella. El Tribunal de Apelación del Vaticano ha acogido las demandas de los abogados de los condenados en la primera sentencia, entre ellos el cardenal Becciu, y ha declarado que estos tienen derecho a acceder a las pruebas que fueron ocultadas durante el juicio. Es elemental, básico para una correcta aplicación de la justicia. Pues bien, a los abogados defensores se les ocultaron una parte de esas pruebas. Entre otras cosas que se les ocultaron estaba una parte de la declaración del principal testigo de la acusación, Monseñor Perlasca, a cambio de la inmunidad para él, y también uno de los rescriptos del Papa Francisco dado durante el juicio, que cambió la metodología, equivalente a si en la mitad de un partido de fútbol o de baloncesto se cambian las reglas del juego y las nuevas reglas son para favorecer al equipo visitante. El Tribunal de Apelación ha reconocido que ocultar esos y otros datos perjudicaba el derecho de los acusados a defenderse y ha ordenado que se dé a los abogados defensores todos los documentos para que puedan, en base a ellos, hacer sus alegaciones. A partir de ahí, se reanudará de nuevo el juicio y se verá si se mantiene o no las sentencias condenatorias que, mientras tanto, siguen en vigor. De hecho, es una enmienda no solo al resultado de la condena, entre otros la condena al cardenal Becciu, sino a la forma en que se desarrolló el juicio, que omitió las más elementales garantías de los acusados a la legítima defensa, al no conocer las pruebas que se estaban usando contra ellos. Al margen de lo que resulte cuando se reanude el juicio, quien queda mal parado es el sistema judicial de Vaticano de la época del Papa Francisco, aunque hay que reconocer que ese mismo sistema judicial, ahora, en el Tribunal de Apelación, está corrigiendo lo que entonces se hizo mal. Y hay que reconocer también que eso se hace ahora con el Papa León, y muchos se han preguntado estos días si el resultado hubiera sido el mismo si hubiera seguido todavía al frente de la Iglesia el Papa Francisco. La decisión ha sido acogida con gran alegría, no solamente por los condenados, lógicamente, sino también por todos los que no desean ver a la Iglesia manchada por la sospecha de que sus juicios estén influidos más por simpatías o antipatías que por el respeto
a la ley. La otra cuestión es la revisión de Amoris Laetitia. Papa León ha convocado a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo a debatir sobre la situación de la familia, pero también sobre la polémica exhortación apostólica. La noticia de la convocatoria se hizo este 19 de marzo, coincidiendo con el 10º aniversario de la promulgación de Amoris Laetitia, aunque la reunión se ha convocado para el próximo mes de octubre. Hay que recordar que en el capítulo 8 y en la nota a pie de página número 351 de ese capítulo, se abre la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar civilmente y, por lo tanto, sin haber recibido la nulidad matrimonial y sin haberse casado por la Iglesia nuevamente, puedan recibir la comunión. El número 305 de la exhortación apostólica afirma lo siguiente: debido a factores condicionantes o atenuantes, es posible que dentro de una situación objetiva de pecado, que no es subjetivamente culpable o no lo es del todo, uno pueda vivir en la gracia de Dios, amar y también crecer en la vida de gracia y caridad, recibiendo la ayuda de la Iglesia para este propósito. Esto es lo que dice ese artículo de Amoris Laetitia. Pero hay una nota a pie de página que complementa este artículo, la nota número 351. En ciertos casos, también podría ser la ayuda de los sacramentos. Por esta razón recuerdo a los sacerdotes que el confesionario no debe ser una cámara de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor. También señalo que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un remedio generoso y alimento para los débiles. Nota 351, que es la que desata la polémica. Como puede haber pecados que objetivamente lo sean, pero que subjetivamente no lo sean, la acogida misericordiosa implicaría fiarse de la opinión del sujeto, opinión subjetiva, y por lo tanto darle la comunión. Se recomienda hacer discernimiento. En la práctica, el discernimiento o no se ha hecho, o se ha hecho con sacerdotes liberales tolerantes. Eso es lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido ha sido la generalización en determinados sitios, sobre todo en determinados países, de la comunión a personas que están divorciadas, vueltos a casar, o incluso a personas que son convivientes sin casarse ni siquiera civilmente. Ante esto se hizo, cabe recordarlo en este momento, se hizo por parte de 4 cardenales, 2 de ellos aún siguen vivos, Burke y Brandmüller, una apelación al Vaticano, una dubia, una pregunta. ¿Existe todavía el pecado subjetivo? ¿Objetivo? ¿Se puede decir que algo es objetivamente pecado? ¿O que ya todo queda a la interpretación de la persona, a la subjetividad? La pregunta, la dubia, quedó sin contestar, aún no se ha contestado, y quizá ahora en esta reunión sea cuando se responda diciendo de una forma o de otra, sí o no a la pregunta. Lo que ocurrió fue que, por un lado, muchos católicos se sintieron escandalizados por el permiso implícito del Papa a comulgar cuando se estaba en situación permanente de adulterio, contraviniendo así la enseñanza de Cristo y de la Iglesia durante 2000 años, mientras que otros muchos, sin discernimiento alguno, o buscando sacerdotes complacientes, se acercaron a la comunión aún estando en esa situación objetiva de pecado. Se generalizó en muchos países y en muchísimas parroquias la recepción de la Eucaristía por los divorciados y por los convivientes, e incluso se persiguió a los sacerdotes y obispos que se negaron a darle la comunión. Un ejemplo de esto fue lo que le ocurrió a Monseñor Martínez, obispo de la diócesis argentina de San Luis, al que se le exigió la renuncia por haber rechazado la interpretación laxa de Amoris Laetitia. Esto es lo que ha sucedido en estos años.
El Papa convoca ahora a todos los presidentes de conferencias episcopales para debatir si esto tiene que seguir así, y ya para zanjar la cuestión en un sentido o en el otro. ¿Qué va a pasar en octubre? De momento es muy bueno que el Papa afronte el problema y que lo haga con los obispos que presiden las conferencias episcopales. Ese es un acto de auténtica y positiva sinodalidad. En la reunión de octubre habrá, seguro, obispos que dirán que hay que seguir dando la comunión a los divorciados vueltos a casar porque hay que acoger misericordiosamente a las personas que están objetivamente fuera de la Iglesia. Pero también estoy seguro que habrá otros obispos, presidentes de conferencias episcopales, que dirán que eso no puede hacerse, porque es un sacrilegio. Es decir, es algo que va en contra de lo que Cristo y la Iglesia ha enseñado durante 2000 años, que para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Y que además ha creado una profunda división entre los fieles, escándalo y desconfianza. Porque una cosa era lo que en discernimiento y en casos muy particulares pudiera ocurrir cuando no hay libertad, y otra cosa es lo que ha sucedido y que de hecho era muy fácil prever que iba a suceder. Sin embargo, lo que ha provocado más alarma de esta decisión positiva del Papa de reunir a los presidentes de los obispos para hablar de este tema, lo que ha provocado alarma ha sido una frase de la convocatoria. El Papa León insiste en la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales y de fortalecer la educación de los hijos, al mismo tiempo que invita a la Iglesia a acompañar, discernir e integrar la fragilidad, superando una concepción reductiva de la norma. Esta frase es la que ha desatado la alarma. ¿Qué significa superar una concepción reductiva de la norma? ¿Qué significa? ¿Quién ha usado hasta ahora ese lenguaje? ¿Es una concepción reductiva de la norma pedir que se comulgue en gracia? Superar esa concepción reductiva significará aceptar lo que tantos están aplicando, que se pueda comulgar aunque se viva en adulterio o en pareja sin casarse. ¿Es una concepción reductiva de verdad pedir la gracia de Dios para comulgar? En nombre de la pastoral, en nombre de la misericordia, en nombre de la acogida, se puede dar la comunión a todo aquel que venga a pedirla porque subjetivamente él considere que está en gracia de Dios y que lo que está haciendo no es pecado. La frase del Papa suena, aunque quizá no sea esa su intención, a un apoyo a la práctica seguida en estos años, con la excusa de llevar a cabo una pastoral de acogida a los que viven en una situación irregular. Si se ratificara el daño para el Señor presente realmente en la Eucaristía y para la Iglesia, sería irremediable. Bueno, no hay que olvidar, creo que hay que insistir en ello, no hay que olvidar que el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia y que las tormentas pueden ser fortísimas. Estamos ante la perspectiva de una nueva y gravísima tormenta. Pero no hay que olvidar que el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ilumine a los que dirigen la Iglesia. Por eso tenemos que rezar continuamente por el Papa, para que lleve la nave de la Iglesia siguiendo lo que enseña el Espíritu Santo, lo que ha enseñado basándose en la palabra de Dios y lo que ha enseñado durante 2000 años. Que si bien el elemento subjetivo puede entrar, también lo reconoce San Juan Pablo II cuando habla de Evangelium Vitae, por ejemplo, de las condiciones
en que uno puede estar o no estar en pecado. Pero sin embargo, ese sentimiento y esas condiciones subjetivas no pueden cambiar nunca la objetividad de los actos. Pidamos al Señor, pidamos al Espíritu Santo que no deje de guiar a la Iglesia y que ilumine al Santo Padre y que éste sea dócil a lo que el Espíritu Santo le diga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.